Estamos grabando. Voy a hacer unos comentarios de lo que hablaron recién, que me iba anotando todo porque se me ocurren mil cosas que la verdad estaría bueno poder seguir manteniendo estos encuentros y cuestionarnos muchas cosas. Por un lado, esto que dijiste, Agus, que sí, totalmente, es todo un ciclo, pero que nunca es igual, justamente, el poder ver en qué casa te aspecta o en dónde vos tenés los nodos, en qué casa, y aprender qué significan y qué aspecto les hacen los nodos actuales a los tuyos. Nunca va a ser igual. Siempre cuando hablamos de casas astrológicas, cuando vamos a la interpretación de lo que nos lleva a esto, estas efemérides que estamos viviendo, claro, nunca es igual. Entonces, el entender que la casa es un escenario en donde suceden y según los aspectos que se den con los planetas, es lo que nos pueda estar beneficiando o no. Yo soy muy partidaria de que, si bien reconozco cuáles son los planetas maléficos, no me gusta decirles así, porque siento que es el aprendizaje, el verdadero aprendizaje que nos dan, así como los que decimos que son beneficiosos, también a veces puede haber excesos de beneficios. Eso por un lado. Después, por otro lado, se me ocurría con esto último que dijiste también, Eli, que vos sabés muy bien, y hay chicas acá que también me siguen desde Hablando de Astro, que es mi canal, que yo tengo mi propio calendario, que lo hice como una especie de agenda, anotando qué sucedía, y bueno, sabiendo que cada efeméride daba su ciclo, empezando desde la luna, ¿no? Pero cuando empecé a entender planetas y asteroides y sumarle cada vez más información, iba mirando mi agenda y bueno, terminó en ese resultado que es el calendario, que ya van 4 años creo que lo voy haciendo. De hecho, ya tengo la reserva 2024 porque soy una ansiosa, soy luna en Aries. Esto lo quería comentar porque también el nodo norte va a hablar con mi luna. Muy impulsiva. No me puedo quedar atrás. Por eso cuando vi esto del cambio de nodos, dije, Agus, vamos a hablar de nuevo. Eso por un lado, y también otra cosa que quería aclarar también cuando mi colega acá Isabel también me decía lo de, creo que al contrario, no, somos muy, muy similares en lo que hacemos. Yo me presento por las dudas, porque eso también a veces hay mucha gente que me escucha y nueva y no me conoce. Hablando de Astros está a través de Telegram y a través de Instagram. Y lo inicié desde la meditación. Yo encontré que a través de las meditaciones, cuando empecé a hacer meditaciones guiadas, algo sucedía en la energía y algo sucedía en las personas, que no era igual en todos, que algunos conectaban. Y cuando encontré la astrología y cuando encontré que podíamos tener rasgos en común con esto que ahora, por ejemplo, vamos a hablar de los nodos, wow, dije, acá hay algo más, y ahí es donde empecé a explicar. Por eso quería aclarar que mi canal también, y de hecho ahora, hace unos meses atrás, empecé a fusionar esto, lo que hago, que es la meditación y la astrología, y me dedico a dar meditaciones astrológicas, que algunas personas también han participado, de las que están acá en las meditaciones de Hablando de Astros, pero bueno, quería aclarar eso también, que es nuevo para mí, porque la meditación astrológica, en un momento dije, wow, poder meditar sobre lo que está sucediendo creo que es realmente importante. Eso, y algo más que también me pareció interesante lo que dijo Isa, que esto del último que se comentó que no quedó grabado, cuando se relacionaba la pregunta que hizo Jessie sobre los planetas maléficos, la verdad yo no lo había escuchado, pero me suena muy acorde a todo esto que venimos hablando, cuando dijiste lo de el nodo norte rompe algo que te desestructura para que puedas salir. En cambio, el nodo sur, que lo vemos como el karma, es justamente salir de esa zona de confort de la cual estamos acostumbrados. Y lo digo esto con total seguridad ahora, que me río porque yo siempre soy nodo norte en Aries, soy nodo sur en Libra, así que estoy aprendiendo de esto que estoy viviendo. Ya cumplí mis 36 años, como dijo Aus. Ahora voy a hablar de los ciclos y de las edades, pero justamente estoy en mi retorno de nodos, por eso quería dar esta charla y ver qué pasa con las demás personas, con los que no tienen los nodos en Aries Libra, o dónde lo tienen, o bueno, por eso hice la encuesta para las personas que participaron de la encuesta y que me pidieron las cartas. Ahora las voy a mostrar sin nombre, sin nada, para no dar datos, pero sí para poder mantener un orden. Los puse por años, ¿sí? Para que se puedan guiar. Si alguno no participó de la encuesta y quiere hoy saber dónde aspectan sus nodos o cómo los aspectan, sepan que también por privado yo estoy respondiendo todas las dudas. Pero también lo pueden hacer básicamente por acá, porque sé que hay muchas personas que nos siguen de hace tiempo y que ya están investigando y que hemos estudiado los nodos hasta en talleres o en charlas o en cursos que fui dando. De hecho, ahora voy a mostrar, si puedo compartir la pantalla,
unas placas que son de la charla anterior, de la primera charla que tuvimos acá, que ahí justamente puse por años. Y el video se llama La verdad sobre los nodos lunares, que es verdad, como dijo algo muy pretencioso, pero justamente queríamos aclarar esto de que pueden haber errores en los programas que usamos usualmente. Ahí les voy a compartir este eje de signos, empezando por el de Aries Libra. Solamente algunos años, es verdad que me faltan más AUS, lo sé, pero bueno, ya ahora por lo menos en el Aries Libra le agregamos un par más para la gente que no se siente incluida en estos. Simplemente los pongo acá por si hay alguien que aún no conoce, estaría bueno, yo ahí estoy atenta también al chat. Si quieren poner que no lo saben, así se calculan ahora o van mirando. La idea es un poco aprender a interpretar, si bien para poder sacar conclusiones de estas partes que nos componen hay que estudiar un poco más y como dijo Aus al principio de este encuentro, uno no puede explicar en 10, 20, 30 minutos lo que estudió en años, pero bueno, traté de hacer lo más simple posible, por eso vuelvo a repetir estas placas, que vuelvo a repetir, están en el video anterior y está el link ahí en el chat del grupo y si no lo vuelvo a pasar. Algo que me parece interesante por ahí aclarar hoy, que no sé si esa vez lo aclaré tanto, pero siempre que hablamos de signos, sobre todo, aprender que tienen ciertos elementos, ciertas modalidades. Entonces, bueno, si vamos a hablar del eje Aries Libra, que es el que arranca ahora, sabiendo que en el cálculo, como hizo Gauss en el Stellarium, tal vez puedan estar modificados por signo, pero vamos a tomar el eje para no liarnos. El eje Aries Libra es un eje cardinal y de elementos fuego, aire. Entonces, cuando hablamos del fuego, del aire, no hablamos de las ideas, de la mente, de la espiritualidad, de lo que creemos, de lo que creamos. Justamente al hablar de este eje de nodos que se viene, 2023 a 2025, va a abrir este portal, ¿no? de lo que es la información, de lo que es encontrar nuestro verdadero ser, como lo habla Aries, Aries, que es el yo soy, ¿no? Por eso yo al tener este nodo norte en Aries con esta luna ahí en conjunción, que recién también Aldi también preguntaba, esto de hasta cuánto se puede considerar una conjunción, hasta cuántos grados de orbe, yo creo que es muy relativo según el astrólogo. En mi caso tienen 4 grados de diferencia, por eso me parece que es una conjunción muy importante. Y de hecho en las cartas ejemplos hay una persona que también lo tiene así. Entonces cuando encuentro a alguien que tiene la conjunción nodo norte-luna como lo tengo yo, digo, wow, por algo aparecen estas personas. Y cuando también hago estas encuestas, por algo aparecen. Siempre notamos algo en común que ahí cuando muestre las cartas se van a ir enterando. Simplemente voy a pasar estas placas nomás por si hay alguien que no sabe sus nodos, lo diga. Y a ver si lo puedo cambiar de acá o... Perdón porque nunca probé esto. A ver si cambian ahí. ¿Se ve Virgo Piscis? Sí. Bueno, en este caso también las personas que, esto lo hablé en mis talleres, cuando uno por ahí no presta atención, pero en cuestión de elementos, acá tenemos simplemente dos. Están los de fuego-aire o están los de tierra-agua. Y acá hablamos de un eje más que tiene que ver con lo físico, con la naturaleza y con las emociones, que es el agua, ¿no? El en poder encontrar que si ahora están saliendo de un eje de tierra-agua y entrando a un eje fuego-aire, va a cambiar esa energía. ¿Cómo les va a afectar a todas estas personas que tengan, por ejemplo, Virgo Piscis o que tengan Cáncer Capricornio? Bueno, seguramente... como todo eje tierra y agua, pueda estar afectando las emociones y los cambios físicos. Pero sabiendo que el eje que a partir de ahora, en esta semana, va a empezar a modificarse de acá hasta el 2025, es un eje de fuego-aire. Entonces tiene que ver, como decía, mucho más con lo que es los pensamientos, las ideas y las creencias. Eso por un lado. Después, por otro lado, entender que los signos también tienen modalidades. En el caso de Aries Libra, ya dije, son signos cardinales. Entonces, en el caso voy a pasar al de, que es Cáncer Capricornio. Me salteo el de Leo. ¿Por qué me salteo a este? Porque este también es un eje de signos cardinales. Entonces, en el caso de los que tengan tanto el nodo norte o el nodo sur en Capricornio o en Cáncer, les va a estar afectando en forma de tensión cardinal. Esto quiere decir que son pruebas y desafíos en cuestiones
que estén iniciando en proyectos, en ideas. Seguramente va a haber una irrupción y sobre todo si tienen algo en Capricornio, porque recuerden que ahí está Plutón retrogradando. Plutón está próximo a entrar otra vez a Acuario por 20 años y va a hacer varias retrogradaciones a Capricornio. Entonces, si vos encima tenés los nodos ahí, ya sea el sur o el norte, esto que hablábamos del karma más que nada en el sur, o el mirar a futuro, que es lo que indica el norte, recuerden también porque a Plutón lo consideren las cartas porque también pertenecemos a cierta generación. Y quienes tengan nodos ahí, bueno, seguramente cosas del destino, por así decirlo, entre comillas, porque yo digo el destino en realidad lo elige uno en cuanto a sus decisiones, sin saber qué camino tomar, sabiendo que lo beneficia y que no. Después tenemos el que me salté recién, el eje Leo-Acuario, que es un eje de signos fijos. Y en este caso hay que prestar atención porque en el caso de los signos con nodos en signos fijos, digo, estos hablan más que nada de una seguridad personal. Pero si los tienen en Leo y Acuario, recuerden que tienen el mismo elemento del cual Aries y Libra están. Es el elemento fuego-aire. Entonces acá se va a reactivar, como dije al principio, esto de los pensamientos, las ideas. De hecho, cuando hay grandes trígonos de aire, sobre todo, es mucho ruido mental, ¿no? Y ahí me parece que es donde juega el otro eje tierra-agua, que es el que nos permite filtrar ciertos pensamientos, ciertas emociones. Para los que sean del eje Tauro-Escorpio, que no lo pasé, no. El eje Tauro-Escorpio también son signos fijos, pero son elementos tierra-agua, que es el que estaríamos dejando. Entonces, en este caso, los que tengan nodo norte, nodo sur, tanto en Tauro como en Escorpio, espero que se vea bien ahí porque hay unos nombres chiquititos, pero creo que es clara la placa en cuanto a esto que decía. Si vos los tenés acá, el eje Aries-Libra está abandonando este ciclo, es decir, le está haciendo un semisextil, del cual puede ser beneficioso o no, según lo que vos estés cerrando como ciclo en tu vida. ¿Sí? Para los que son Aries-Leo, ya pasó la época, si se fijan acá, la última fue 2017-2018, pero también es un eje de cierres, ¿sí? Y me quedaría el de Géminis-Sagitario, que son signos mutables. En este caso, Géminis-Sagitario también son de aire y de fuego, por lo cual acá creo que el hecho de los pensamientos, las ideas, sobre todo en 2025, cuando empiece a entrar todo más en Géminis, ahí van a estar hablando de proyectos que hoy se puedan estar planteando. En el caso de Géminis, es un sextil, lo que estamos, Géminis Sagitario, ¿no? Es un sextil, o sea que acá se puedan estar concretando cosas, pero como bien dijimos hoy, no todos nos afecta de la misma manera, no todos tenemos las mismas casas ni los mismos planetas, entonces si tal vez vos estás sintiendo que hoy no están funcionando, bueno, a eso me refería, que sobre todo si hay algo mucho en Géminis, esperar, dejar que las cosas fluyan, a veces no podemos pretender que el universo nos entregue todo de una manera instantánea, como estamos acostumbrados ahora con la tecnología. El aprender a fluir, al conectar con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestras ideas y pensamientos, es lo que va a permitir creer o dar a entender que ese camino que estamos tomando, este destino, como decía, entre comillas, eligiendo, es el correcto. Y me quedaría el último mutable, que es el de Virgo, que lo mostré por el hecho del elemento, pero como decía, acá, en el caso de Virgo Piscis, sería el próximo eje de nodos que va a estar aspectando, ya pasado, el que vamos a empezar a vivir ahora. En el que también para Piscis sobre todo se vienen, bueno, ahora creo que ya están viviendo con el retorno perdón, en la retrogradación de Saturno y Neptuno. Por eso, si nos ponemos a ver en planetas y en cuánto aspecta, hay muchísima información para completar. Eso creo que cada uno lo va a poder ver en su carta, qué tienen en estos signos, dónde. Yo creo que lo mejor hoy es enfocarse dónde tienen ustedes los nodos y dónde les puedan estar aspectando los nodos actuales. Vuelvo a decir, si alguien no sabe dónde tiene los nodos, yo estoy acá atenta al chat y si no, pueden abrir el micrófono o preguntar, o voy anotando y después de última por privado también lo vemos. Voy a dejar de compartir esta placa para mostrarles la próxima, que es a la que me quiero dedicar hoy. ¿No hay preguntas?
Hay gente nueva, así que bueno, muchas gracias por invitar también. Me voy entonces a la placa de hoy, que es... Esperen, paciencia, que hace mucho que no usaba el Telegram. Ay, ¿por qué no me la muestra? La voy a abrir de vuelta por las dudas. La de las cartas. Paciencia. Ahí está, a ver si ahora me la muestra. Ahí está. Bien. En esta que voy a mostrar ahora solo tengo el eje actual. El nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra. Se ve bien, ¿no? Sí. Puse los años con fechas de ingreso y egreso para que si vos los tenés ahí, puedas, o si no sabés hoy que los tenés ahí, porque hay mucha gente que seguro va a estar mirando este video después, puedan consultar a través de los comentarios si desconocen su eje de nodos. En el caso de pertenecer dentro de las fechas que están marcadas acá en pantalla, bueno, vos tenés el nodo norte en Aries, el nodo sur en Libra, que es como lo tengo yo soy del año 86, soy de diciembre del 86. Entonces, claro, a mí me afecta de manera directa este retorno de nodo norte en Aries, que para mí yo digo es como la revisión del contrato de cuando uno nace, trae ciertos planetas, ciertos aspectos, es como sacar la foto en el cielo de cuando naciste, y eso se modificó. Como decíamos, todo es cíclico, pero nada es igual. Y si me pongo a pensar esto, como dijo Aus hoy, ¿qué pasó a mis 18 años? Y sí, creo que me siento hasta en la misma situación de esa edad, pero obviamente con otra conciencia, con otra madurez, pero en el mismo hilo en el que me cuestionaba ciertas cosas que hoy en día me volví a cuestionar. Y no es casualidad, yo creo que ya las casualidades no las creo, sino que son ni siquiera causalidades. Yo digo que son sincronicidades porque aprendí a entender esto que el universo me marca, que son, en este caso, por ejemplo, el eje de nodos, que no son planetas, son ejes matemáticos, que como bien mostró Aus también se puede calcular, y como lo Isa, tiene que ver mucho con el karma y con un montón de historia que podemos investigar, que la verdad es muy enriquecedora. Pero bueno, tratándolo de simplificar y hacerlo un poco más moderno, y además con la experiencia que cada uno tiene, porque como dijo acá Aus, según la edad que tengamos, podemos haber dicho, bueno, si hoy estoy en mis 18 años y estoy con mi retorno de nodos, tal vez no entienda bien qué es lo que se está modificando o qué me están pidiendo que cambie, pero en el caso mío, que yo ya tengo 36, o calculaba si cuando tenga 54 años, o cuando cumpla los 72 años, ese retorno de nodos me pone el nodo norte encima de mi nodo norte. Y ese camino a futuro que siento que hoy me empecé a cuestionar y que me volví a cuestionar a los 18, como decía, con otra situación de vida, pero sin embargo es la misma, hace que, nada, me cuestione si volverá a aparecer en estos años o se romperá ese ciclo en la medida en que yo logre entender por qué se presenta. Básicamente, como decía, el nodo norte en Aries habla de un yo soy, que es lo que todos vamos a empezar a interpelar ahora, quiénes somos, a qué venimos, y dejar un poco atrás lo que es el nodo sur Libra, que son las relaciones, es lo que piensa el otro. Obviamente no es por no hacer empatía, sino por entender que si bien somos seres que vivimos en sociedad y en comunidad y que obviamente hay que escuchar la palabra de los demás, a veces también es importante no perdernos en eso, en esto que Libra marca como el eje del otro, de las relaciones, para encontrar lo que de verdad yo soy, ¿no? Ese nodo norte en Aries. En el caso que los tengan invertidos, en el caso de que hoy están viviendo un retorno de nodos invertidos, que eso sucede cada 9 años, es decir, 9, 18, 27, ¿no? Se van cumpliendo esos ciclos en el que los nodos, perdón, a los 18 es el retorno nodal, pero en el 9 y el de 27, que son inversos, está hablando el nodo norte con el nodo sur, en el caso del actual con el natal, y al revés, el nodo sur con el nodo norte. Y para mí esa inversión de caminos es un poco dejar atrás, ¿no?, lo que el nodo sur marcaba, que puede ser de vidas pasadas, y mirar hacia adelante cuál es el verdadero camino a tomar, en el caso del nodo norte, si estuviese hablando con el sur. Y lo mismo si es el sur,
se me presenta un karma, una situación que vos decís, ¿por qué esto, no? Si yo ya creía haberlo superado o creí haberme olvidado y sin embargo se repite, bueno, justamente porque habla con ese nodo norte, que es lo que yo creía a futuro que iba a ser, y está todo el tiempo, o bueno, cumpliendo sus ciclos, ¿no? De que de verdad, por así decirlo, vale la pena mantener y que no, qué patrón hay que romper. Por suerte nunca es igual y como decía, cada escenario, cada carta marca en donde tengo que aprender yo a identificar esas posiciones. Es un poco decir que son decisiones, como decía, pasado y futuro, pero que el destino no está marcado, como dije, sino que los astros nos enseñan a qué se puede considerar como beneficioso, disponible o no. Por eso me tomé este atributo de poder iniciar y terminar la charla. Bueno, no sé si alguien me quiere hacer una pregunta con respecto a sus nodos, si no ya directamente paso a las cartas que la gente que está esperando acá. ¿Podrías hablar un poco cuando alguien tiene un nodo norte, un nodo sur y tiene un stellium, tiene varios planetas ahí? Bueno, sí, eso ahora lo vamos a ver, justamente hay unas cartas que me sirven de ejemplo, pero está buena esa pregunta porque, claro, siempre que hay un stellium, esto lo hablamos en alguna de las charlas anteriores, el tema de los stellium siempre sale porque, bueno, para hacerlo muy simple y la verdad que muy burdo en mi caso, yo siempre digo que es como estar en un ascensor con muchas personas hablando a la vez. Entonces vos decís, bueno, paren y hablen de a una, ¿no? Cuando hay muchos planetas, un cúmulo de planetas en algún signo, hay que empezar por entender qué significa cada planeta, qué significan en el signo que están, qué significan en la casa en la que están. Y si en el caso que hay un nodo que esté pasando por ahí, justamente como decías, esa especie de camino que se me abre, ya sea norte o sur, ¿sí? Pero que en el caso del sur, obviamente va a ser algo que tiene que ver con el pasado y en el caso del norte algo a futuro. Pero a lo que voy con esto de que puedan hablar, como preguntaste con respecto a un stellium, hay que, para mí, estudiar bien en cada caso particular qué es lo que va a hablar con ese planeta. Por ejemplo, en mi caso que yo tengo nodo norte con la luna, va a hablar de mis emociones. Sabiendo que es de Aries, van a ser emociones impulsivas, esto de por ahí interrumpir y no dejar hablar, no sé, no pensar tanto y en vez de actuar, ¿no? Bueno, pero es cada ejemplo en particular, pero está buena la pregunta porque ahora seguramente hay unos ejemplos de los que tengo acá, que no están todas las personas presentes, pero voy a aprovechar, estoy solo mirando a ver quiénes están, aprovechar para mostrarles, es la misma, va a iniciar con la del eje y acá al correrla, a ver si me deja, van a ver la primera carta, que no tiene, como decía, no tiene datos, si tiene, son revoluciones solares, en este caso por si alguien nunca vio una revolución solar, yo utilizo la carta natal por dentro y la carta de la revolución solar por fuera, que es la carta del año, que se da cuando el sol vuelve a pasar por el mismo lugar que estaba cuando la persona nació. Ese es el retorno, para el que no sabía lo que era un retorno. Siempre es cuando la luminaria, en este caso sol y luna, o cuando el planeta, o en el caso de los nodos, estos puntos que retornan al mismo lugar. Miren cómo ahora lo estoy viendo, ¿ven? Lo que vos preguntaste, Eli. Un nodo pasando por un stellium, más en Tauro, con toda la energía taurina que se está viviendo, con Urano, con Júpiter, que están próximos a retrogradar en agosto y septiembre. Miren cómo también en el caso de esta carta la primera es del año 1970, una persona de México que la pidió, que no sé si está presente, pero bueno, después lo verá. Por eso digo, a los que no están presentes voy a dejar la parte más privada para después charlarlo, porque a veces, como dijimos bien al principio de este encuentro, las interpretaciones pueden llevar a muchas cosas, ¿no? Pero miren cómo toda la oposición con el eje Tauro-Escorpio, esta persona seguramente estos 2 últimos años ha estado mucho a prueba. Miren cómo el nodo sur le pasa por encima de su Júpiter, un Júpiter que de forma natal ya de por sí está retrógrado. O sea, esta persona empezar a entender que seguramente si estudia astrología lo sabe y si no lo va a empezar a saber ahora, qué significa Júpiter, qué significa que esté retrógrado, qué significa que esté en Escorpio, qué significa que esté en la casa 4, como decía, y que encima le esté pasando el nodo del karma por ahí. Entonces, claro, bueno, por eso digo, como dijeron mis colegas, escuchar a la persona, escuchar al consultante cuando le estoy explicando cuál es mi interpretación, que simplemente es una lectura de lo que yo puedo observar acá,
sobre todo siendo en la casa 4, que es la del hogar y la familia, muchas veces las personas viven solas y no tienen hijos o deciden vivir solas y bueno, ahí está lo que es su intimidad, esto como nombró Isa, en la zona de confort de poder salir de ahí. Pero bueno, me voy a pasar un poco más que nada al nodo norte, este ascendente que tiene en Géminis, a toda esta energía taurina que está muy fuertemente marcada, que fíjense cómo están las 12 sobre la 10, o sea, me imagino que esta persona seguramente va a tener algo marcado muy fuerte con su profesión, en esto que decía, como bien Aries nos va a empezar a marcar quién soy yo profesionalmente. De por sí ya tiene un sol en la casa 9, o sea que esta persona siempre está pensando futuro y a lo que quiere. Hay varias de las personas que les hice 2 cartas. En este caso es la del año 2023 al 2024. Una persona que tiene un Plutón en Virgo, ¿sí? Con un Urano en Libra, por lo cual acá también le presto atención porque el nodo sur, si bien falta, pero va a estar pasando por su Urano. Acá me parece que va a estar un poco coartada su libertad, en lo que representa Urano, y su forma de comunicar. Esto hablando de acá, 2024-2025, diría, ¿sí? Pero bueno, pero para eso, por eso pongo estas 2 cartas, porque tendrían que mirar la que sigue, aquí la voy a pasar, que es la del 2024-2025, donde ya van a ver ahí que sí está prácticamente mucho más cerca ese nodo sur a Urano. De la casa 2 a la 3, lo que está hablando es cómo se valora a esta persona en su forma de comunicar. Fíjense cómo los aspectos también se han sido modificados. Perdón que por ahí hablo mucho más elevado que una carta natal, para el que no sepa revolución solar, pero si me detengo a mirar estas líneas, la persona o quien quiera investigar un poco más tiene que ver qué líneas tenía esa carta natal, si la carta natal ya tenía de por sí estas líneas o no. Yo calculo que por lo menos la de Urano con el Sol, que es una oposición bastante fuerte, seguramente lo notará. Pero bueno, como ahora encima se les mete los nodos ahí, va a notar mucho más esta oposición de lo que es el eje Aries-Libra. Fíjense cómo el ascendente cambia directamente a Virgo, a donde esta persona tiene el nodo sur, el nodo del karma con Plutón. Entonces, mucho de lo que su generación le viene planteando y de lo que se pueda encontrar, creo que está, pero bueno, no quiero mencionar el nombre y no sé si quisieras hablar o hacer preguntas, pero si te mirás el nodo norte, casa 8, con un súper stellium hermoso, pregunta que hizo ahí recién Eli, está Neptuno, está Venus, está la Luna, está el nodo norte, está el Sol y está Mercurio retrógrado. Todo en la casa 8. Miren si no habla de cambios. Futuros eclipses, a prestar atención, octubre sobre todo, que ahí está el eclipse con el Sol y el nodo en Libra, porque ahí le va a afectar sobre todo lo que es la parte karmática. Pero si miramos el norte, que es lo que a mí me gusta, el futuro, 8 sobre 9, está hablando de cambios de proyectos, a ver si me anoté algo más, ganancias de dinero a través del extranjero, inversiones pueden ser en el extranjero, mucho para mí tiene que ver con las redes sociales y lo que se publica a futuro, se fijan ideas, viajes de búsqueda o de nuevas experiencias, inicio de estudios, porque también se habla de carreras a largo plazo, de ya sea formas de pensar, filosofías de vida, o si está estudiando, poder recibirse. Porque eso le digo, si no conozco a la persona, la verdad que de interpretaciones le puedo dar múltiples. Ahora, cuando la persona me dice, sí, estoy estudiando, bueno, genial, este es un año ideal para que termine esa carrera. Tengo un proyecto de viaje, genial, es un momento ideal para que lo empieces a no solo planificar, sino llevar a concreto, no sé, comprarte el pasaje. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que a mí me ayuda a tomar ciertos recaudos y decisiones. Ahora, con una oposición como la que presenta, también le podría decir, no sé, en el caso de que si viaja con alguien, con quién sería, o el dinero que tiene, porque le toca el karma en la casa 2, cuánto va a gastar y cuánto va a invertir. Bueno, son cosas por ahí que son para hablarlas más por privado con la persona, por eso decía, solo lo hice en líneas generales esta lectura, y que se tome como ejemplo para quienes quieran consultar o quieran empezar a ver este tipo de cartas que son un poco más complejas que una natal, pero en la revolución solar tengo la información exacta de cómo me está afectando. Fíjense cómo esto que decía, Plutón ya está en Acuario para esta persona. ¿Cómo va a modificarle? Miren cómo le entra ya casi en la casa 7. Si no está en pareja, hasta podría aparecer personas. Si está en pareja, tal vez puedan, y no solo parejas, digo socios, digo cualquier persona que pueda estar apareciendo que la va a ayudar a futuro encontrarse con esta oposición hacia el ascendente que tiene. Bueno, hay un montón de comida también ahora que miro
la cuadratura fija, con todo eso que tiene en Tauro, con ese Júpiter en Escorpio que dije al principio. Bueno, ven, por eso digo, cuanto más información le agrego, cuanto más condimento a esta carta tiene, mucha más información. Pero me voy a detener acá solo porque hay más cartas y quiero que miren y comparen estos ejemplos que gracias también a estas personas que me aportaron sus cartas, ¿sí? La siguiente persona ya es del año 78, por eso digo, ya acá podemos observar hasta un cambio de nodos en forma inversa a la anterior. En este caso, esta persona de hecho ya tiene otro Plutón, también es de otra generación. Loco porque es muy poquito de diferencia, pero miren cómo tiene un montón en Libra. Tiene todo el ascendente, sobre todo en la zona Libra y sobre su casa 12. Eso es súper interesante ver cómo la personalidad del año, y esto estamos hablando del año 2023 a 2024, esta persona es la única que tiene una sola carta, por eso, porque todavía no cumplió años, es decir, esto es lo que estoy hablando, es a futuro, es totalmente predictivo, y la calculé solo ahí porque, claro, Yacat sí tiene el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries. Y me parecía también otra persona que con todo un stellium, ¿qué puede estar hablando ese nodo sur con Plutón, con el Sol? Miren cómo hay otra carta que la tiene diferente, pero en este caso, Sol conjunción Plutón. ¿Qué significa, no? Que el Sol y Plutón esté, no sé si se considera combusto ahí, pero, porque no utilizo mucho ese término, pero ahí en la casa 2 es tremendo. Es una, sobre todo siendo un signo libre, es una persona que puede ser muy sociable, pero a la vez puede estar muy sola y muy encerrada en sí misma porque no, por así decirlo, no tolera los pensamientos de otras personas. Con todo ese stellium encima, Mercurio, Luna, Sol, Nodo Sur y Marte casi que está ahí en Escorpio hablando, bueno, es como dije al principio de este video, empezar a identificar cada planeta, qué significa, qué hacen en ese signo, en qué casas están. Vuelvo a decir, el ascendente sobre la 12 habla de una nueva personalidad que hay que adoptar porque hay cosas viejas o mucho cuando hablo de la 12 puede ser algo tóxico, que no, hábitos, relaciones, lo que se le ocurra en este momento, de que no le sirve, que no le funcionan y que tienen que empezar a transmutar para generar un bienestar en su vida. Ya de por sí, si bien no hay aspectos de tensión, ahí en Escorpio, en el ascendente donde esta persona tiene su carta natal, que también tiene un stellium, y tiene ese regente Marte ahí en el medio, en oposición a, como dije en la carta anterior, con todo lo que Tauro implica. Fíjense como ya también acá tiene Júpiter y Urano retros, en esa casa 8 sobre 7, entonces también el vínculo pareja, el vínculo con quien sea si no está en pareja, vuelvo a decir, puede ser un socio, un colaborador. Bueno, hay mucho ahí en juego también. Me intriga ahora que no lo había visto el Neptuno sobre el nodo sur. Pero bueno, por ahí esto es más para hablarlo por privado con esta persona, no sé si, creo que no está tan bien, pero bueno, que después cuando lo vea me comente si lo que le estoy diciendo es real o si hay algo que por ahí se me pueda estar salteando ahora en un poco el apuro de hacerlo breve. Pero básicamente cuando habla donde está el nodo norte, en las 7 sobre las 6, como decía, pueden también estar implicados, como dije, colaboradores y socios, compañeros de trabajo, o puede ser que algún jefe la esté obligando a hacer algo y tenga que salir desde ahí, o debatir problemas, o cuestionar cosas relacionadas con su trabajo. Puede ser que también siendo Nodo Norte firme algún contrato laboral, que tal vez no le incentive tanto, pero bueno, le da buena ganancia, o bueno, ser aceptado de alguna manera en alguna regla, orden, norma, ya sea dentro del trabajo o puede ser en su propio hogar. Acá por ahí no relacionamos mucho la casa 7 ni 6 con el hogar, pero me suena también a eso, a que hay una convivencia que hay que adoptar. Y con el nodo sur en la casa 11 natal, con ese Saturno a veces por ahí cuesta un poco. Pero bueno, vuelvo a decir, esto es una interpretación más predictiva y de una persona que creo que ni está, así que paso a la siguiente. Que esta carta es de una persona del año de 1983, también interesante por la cantidad de aspectos y líneas rojas que presenta, que muchos cuando ven tantas líneas rojas se asustan, piensan que son situaciones de la vida súper complicadas, que sí, no voy a mentir, pueden ser pruebas y desafíos, pero que son grandes aprendizajes. Obviamente también es una revolución solar, como verán, Sol con Sol
está hablando de esa conjunción donde esta persona en abril del 2023 inicia esta carta. Es una carta muy próxima, hace muy poquitos meses, por eso es que está el nodo norte todavía en Tauro, pero interesante que lo vean porque está en su ascendente. Esta persona, distinta a la anterior, que tenía un sol en la 12, acá tiene un sol en el ascendente. Me encanta, por eso digo, miren qué lindos ejemplos me tocaron hoy para poder explicar. No es lo mismo un sol en la 12 que un sol en la 1. No me quiero extender en qué significan, pero es como, yo digo, la identidad por sobre la personalidad o la personalidad primero antes que lo que me identifica, de acuerdo obviamente al signo. Pero la verdad que gracias a estas personas que me habilitaron sus cartas porque me enseñan también a mí un montón de cómo puede estar aspectando, ¿no?, un sol en distintas casas, sobre todo si se trata de las casas 1 y 12. Pero bueno, volviendo a lo que me toca hoy, que es hablar de los nodos, este nodo que está en la casa 5 sobre el ascendente, para mí esta persona tiene que aprender a meditar, a ser creativa, a jugar con niños, a meditar sobre todo con su niño interno, eso siempre lo aconsejo cuando hablamos la casa 5. Un poco para ellos complejos es explicar ese nodo sur en la 11 sobre la 7, porque habla de otras personas, habla de grupos de comunidad, bueno, de relaciones, y encima que tiene a Plutón y Saturno ahí retros. Bueno, es para ahí más para hablarlo por privado. Si quiero pasar a la carta siguiente de esta misma persona, que fíjense cómo le cambia un montón los aspectos, se mantiene, obviamente vieron que la primera carta tenía Sol, o la segunda carta tenía Sol conjunción Plutón, acá estamos hablando de un Sol oposición Plutón, totalmente opuesto a lo que la otra persona mostraba, ¿no? No es lo mismo tener el Sol en conjunción con Plutón, que para el que no sabe es el Sol en simples palabras, ¿no? La identidad y Plutón es la transformación, que estén unidos a que estén opuestos. Depende mucho del signo, pero bueno, también cambia un montón. A lo que quería llegar con esto es que fíjense que en el 2024 ya sería cuando esta persona cumpla años, va a tener el ascendente en Piscis, con ese Saturno, como decía, ya más directo, con ese Neptuno también ya directo, con un Marte ahí, pero todo eso sobre su casa 12. Y fíjense también la cantidad de tensiones, ¿no?, que hay ahí. Entonces, otra vez lo mismo, esto de la personalidad sobre algo, es un poco como decir el retorno inverso, el nodo norte hablando con el sur. Es como que se me oponen los caminos o se me oponen las situaciones para que yo vea que hay algo que no estaría funcionando. Hay que tener cuidado porque con Neptuno ahí, por suerte directo, pero bueno, a veces sobre la 12 puede generar un poco de inconstancia, no me sale la palabra ahora, pero de lo que es lo mental, ¿no? Lo emocional juega mucho, pero también el volvernos locos, por crearnos ilusiones y fantasías, que es lo que Neptuno habla más que nada cuando está retro, que es como está ahora. Recuerden que esto que estoy hablando es a futuro. Sí me quiero, en esta carta que me encantó, fíjense cómo el nodo norte está encima del ascendente. O sea que lo que le resta, recuerden que esto es muy a futuro, pues ya está 2024, lo que le resta es que pase a la casa 12. Pero ya de por sí esta persona con esta revolución solar, este cumpleaños que le toca ese nodo pasando por el ascendente, me parece muy definitivo en cuanto a qué camino tomar. En este caso le va a tocar ascendente encima sobre ascendente. Cuando pasa así, cuando el ascendente de la revolución solar toca el ascendente de la carta natal, se dice que es como un renacer. Fíjense que todas las casas van a coincidir, la 1 con la 1, la 2 con la 2. Ese recorrido de casas natales, que en este caso por ahí está más corrido. Si lo ven en mi carta, en mi revolución solar este año tengo 1 sobre 1, 2 sobre 2, por eso siento que este año para mí me ha modificado muchas cosas. Y cuando veo en otra persona lo mismo, bueno, les digo esto, que lo que tienen que prestar atención, más que nada acá, no solo es esta revisión de casa sobre casa, sino qué planetas tengan ahí y los aspectos, ni hablar. Por eso digo, no es lo mismo hablar del aspecto Sol-Plutón que tiene ya de forma natal de por sí, ¿no?, una oposición, a decir, bueno, ahora está pasando el nodo sur por ahí. Esta persona, como la anterior, también tiene Plutón en Libra, así que todas las personas que tengan Plutón en Libra, que son los 70 y pico, los años, ¿no?, 70 y pico, van a vivir el retorno ahí, el retorno no, la conjunción nodo-Plutón, nodo sur, nodo de karma con Plutón. Vos naciste con Plutón retro, bueno, wow, cuánto de reestructuración, cuánto de modificar los pensamientos y todo lo que creíste hasta ahora, sobre todo lo que te enseñaron, porque esto digo siempre también mucho lo que creemos viene de nuestros padres o abuelos, antepasados, ¿no? Creencias que obviamente cuando éramos pequeños no íbamos a cuestionar, porque nuestros padres justamente lo que nos enseñan es
lo que ellos vivieron, pero entender eso, que vienen de otras generaciones, con otros pensamientos, con otras ideas, con otras vivencias. Así que hoy como adultos, y como hoy bien dijo Agus, esto de que cuanto más viva y más reconozca esos retornos o esas conjunciones importantes en mi carta, me van a hacer dar cuenta, o como dijo Yeli o Isa, de tener una agenda, un diario, como dije yo, mirar publicaciones, porque existen las redes de hace ya muchos años, o las fotos, ¿no? Esos recuerdos y esas memorias hacen que uno se dé cuenta si esto que estoy viviendo hoy es tan real como creía, o tal vez es necesario modificar. Y bueno, y volviendo a esta carta, todo ese stellium en el ascendente solar, en la casa 2, creo que esta persona se va a valorar de una manera muy distinta a como lo hacía. Y con ese nodo sur, casa 7/7, seguramente algún cambio de relación va a tener, o de su manera o su forma, ¿no?, de relacionarse con los demás seguramente va a cambiar. Así que bueno, mira, Júpiter y Urano, que no lo había visto en la casa 3 también, su forma de comunicar, ¿no?, de lo que esta persona quiera. Bueno, yo soy del año 86, como decía, así que yo tengo ese nodo norte en Aries y ese nodo sur en Libra. Y lo claro esto porque, como dije al principio, como encima tengo la luna, yo soy más de mirar las revoluciones lunares. Así que en mi casa, yo que lo tengo en mi casa 4, en mi revolución solar, imagínense que tengo casa 4/4. Pero bueno, trato siempre de mirar las revoluciones lunares, que para mí son más claves todavía cuando me dan la información más actualizada de lo que pueda estar pasando este mes. Y me voy a la última carta, que esta persona del año 92, que está presente también, creo. Ay, puse video pausado porque algo hice. ¿Qué apreté? Espera que dejo compartir y la vuelvo a abrir. No sé, pero me decía video pausado, no sé si ustedes lo vieron eso. No, yo lo estaba viendo bien. Ah, acá me decía entonces video pausado. Para que la abro de vuelta por las dudas. Gracias por estar atentas. Y abrir. Me figuraba video. Alguien habló. Sí, Lu. Ahí está. Bien, video pausado. Ah, está bien. Ahí lo abrí y ahí se ve la carta. Ahora sí. Es la última carta que tengo. Se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Ah, bueno, y otra cosa también que desde mi experiencia, ¿no? Desde mi carta, que como les decía, que me toca la 4/4, el nodo sur me toca la 10/10. Imagínense teniendo el nodo del karma retornando en mi medio cielo, como el tema profesional a mí se me está poniendo muy a prueba. Por eso quise aclarar que no solo me dedico a la astrología, sino también a la meditación, que si bien en gran parte hablo mucho de astrología, me encanta mucho hablar de los astros y poder, como estoy haciendo acá, dar mi interpretación, porque no es una verdad obviamente absoluta, sino es una forma de leer, que es la que enseño como aprendí yo a través de mi carta, a que ustedes aprendan a través de sus cartas. Por eso personas que hoy no estén mirando su carta pueden agarrarla ya y empezar a mirar dónde tienen los nodos y cómo les están aspectando. Me voy con esta última, que esta persona es del año 92, como decía, tiene el eje Cáncer-Capricornio, pero ahora les está aspectando en estos últimos que ya terminan hoy, en unas horas, en menos de 24 horas van a cambiar. Fíjense que acá en esta carta 2023, esta persona es de enero del 2023, el nodo norte está en Tauro, con Urano, ya sabemos todo lo que significa, y en la casa 2, así que seguramente esta persona ha tenido que romper patrones y estructuras, como es Tauro, de su forma de ganar dinero, sobre todo, sobre la casa 6 ni hablar, porque está hablando de la salud y el trabajo, así que, bueno, esta persona después por privado me lo va a saber decir mejor. Pero lo que voy es que está tocando dos casas interesantes, lo mismo el nodo sur, ¿no? Esto del karma, la 6/12. Lo que más me llama la atención, que bueno, ya me estoy extendiendo muchísimo, pero es el gran trígono de tierra. Acá lo que pueden aparecer son dolores físicos, por ejemplo, o tensiones en el cuerpo, dolores musculares, algún tema relacionado con los huesos, con los dientes. Ese sol, que como siempre cada vez que pasa en Capricornio hace que esta persona cumpla años, está en la casa 8/2. Me tiro más por el tema de la ganancia de dinero, que puede hacer que esté teniendo falta de dinero o que esté esperando alguna ganancia de dinero. Pero bueno, en sí hay algo ahí que se está modificando, pero por una cuestión más personal, que fíjense que la cúspide de este trígono es ese Júpiter retrogradando en Virgo, muy detallista, muy fijándose en cosas que por ahí no son necesarias.
Igualmente, esta carta ya está a mitad de camino, ya vamos a ver la que sigue, que es la del 2024, porque acá sí van a notar que el nodo norte está en Aries, entonces ya acá me va a decir esta predicción a futuro, que es 2024-2025, que es lo que quería hacer hoy con ustedes. Miren qué lindo el ascendente sobre su medio cielo, en Leo Virgo. No sé si voy muy rápido, pero trato de resumirlo en pocas palabras. Miren esa luna en conjunción con Plutón. Qué lindo para empezar a expresar sentimientos, ¿no? Casa 3 sobre 12, de cosas que no sirven, que no funcionan, que las quiero transmutar de otra manera, a veces por cuestión de vergüenza, miedos, o como digo, como por creer un montón de cosas que nos enseñaron y bueno, el cuerpo transmite, ¿no? El cuerpo, las emociones, los pensamientos, todo se transmite. Una persona muy sagitariana y muy capricorniana, tiene un stellium gigante ahí en todo su ascendente y casa 2, así que si está acá esta persona podrá ver cómo ese recorrido de cartas. Igual yo a todas las personas que me lo pidieron les mandé las cartas por privado para que las vean, porque la idea de esto es poder seguir mostrándoles y enseñando cómo interpretarlo. Pero bueno, básicamente lo que quiero llegar es esa casa 8 sobre 5, que habla de el cambio dentro de lo que es la zona de infancia, como decía, la zona del niño interno, zona de creatividad. Es necesario el cambio en las cosas como las estás creando, o al menos en estar no esperando siempre el mismo resultado, sino poder cambiar la forma de accionar y de reaccionar ante lo que te sucede. No hay aspectos, eso es interesante, pero sí, como verás, no tenés planetas en Aries Libra, pero sin embargo hay casas, esto es lo que decía hoy, el escenario donde se da esto. Que ella tenga un nodo norte en la 8 sobre la 5, me da la sensación de que se viene un gran cambio, y ese nodo sur en la 2 sobre la 11 tiene que ver con esto que decía hoy, la forma de valorarse uno mismo, muy relacionada también al pensamiento con el dinero, eso está bueno para trabajarlo, y en los grupos, lo colectivo, lo social, ya sea que trabaje de manera dependiente o independiente, seguramente me la juego que me va a decir que trabaja todavía de manera dependiente y que no ha podido soltar eso, pero sé que lo va a lograr y que va a poder algún día dedicarse a lo que le guste y ganar dinero a través de eso. Una cosa interesante que encontré, que no lo voy a hablar acá porque es más por hablarlo por privado, pero por ahí se va a reír, es que habla de ruptura de noviazgos, la casa 8 sobre la 5. Pero bueno, también eso depende, ¿no? La persona está en pareja, también habla de los hijos, entonces ahí seguro si tiene hijos puede estar viendo alguna situación que se pueda estar modificando. Sabemos que la 8 también habla de la muerte y la transformación, así que seguramente algún vínculo que está relacionado con su infancia o como decía con sus hijos o a futuro de lo que pueda venir. Siempre también habla de embarazos, pero bueno, no quiero meter esos temas porque después se me sugestionan. Pero bueno, para que lo tengan en cuenta que todo puede estar posible y que la suerte puede estar de su lado si se lo propone e intenciona. Y ahora que veo Urano y Júpiter ahí en la 9 sobre la 6, bueno, proyectos a largo plazo, así que está bueno para que proyecte, pero lo voy a dejar más para charlas por privado, para las intrigas. Bueno, estas fueron todas las cartas. No sé si hay alguna duda o pregunta o comentario que me quieran hacer. Quisiera hacerte una pregunta referente a Juniper, que tiene el nodo norte, le va a caer en Aries con Quirón ahí, y la tiene en la casa 12, y en Libra no tiene nada en la casa 6. ¿Cómo le podría afectar a esa niña de casi 2 años? Eso iba a aclarar, que es una bebé de 2 años, es decir, que ella su nodo norte lo tiene en Tauro. No. Va a pasar a Aries, ¿verdad? Su nodo norte no queda ahí, pero va a pasar en Aries ahorita los nodos. Claro, por eso, el nodo norte natal me refiero, ¿ya lo tiene en Tauro? ¿O lo tiene...? Creo que es Ella Tauro, nace en sí, 2020. lo tiene en Tauro. Claro, tiene en Tauro. a eso iba. Que lo menciono por esto, porque al ser un bebé de 2 años, que esto yo siempre también te lo digo, Eli, cuando son muy chiquititos, uno, por ejemplo, en su primer año de vida no puede calcular sus revoluciones lunares, sí tiene que esperar a esa revolución solar. En este caso, al hablar de una niña de 2 años, sí ya tiene 2 revoluciones solares, y fíjate que justamente tiene ese cambio de nodos, su primer cambio de nodos, porque es una pequeña de 2 años. Lo interesante es que ves justamente esto que es lo que fomentaba hoy, mirar las casas y mirar sobre todo si hay planetas o en este caso un asteroide como es Quirón, que es la herida.
Y sobre todo en una casa 12. Recordame el ascendente, para no confundirme. ¿Es Tauro era el ascendente? Porque si tiene casa 12 Ariana. Sí, ascendente Aries. Claro. Eso también está bueno, ves que ahora lo mencionas, porque a veces uno creyendo que el ascendente es de un signo, a veces pasa, bueno, en mi caso también, que tenemos una casa 12 muy implicada en ese signo que contamos como ascendente. La casa 12 junto con Aries no es de las mejores combinaciones, podríamos decir, como hoy decíamos, los maléficos, pero no me gusta llamarlo así. Es un aprendizaje que seguramente ella va a tener que hacer. Lo que pasa es que es tan pequeña que ese aprendizaje se va a dar en compañía de los adultos que estén con ella, sobre todo si son adultos que tengan algo en Aries o algo en Libra. Si vamos al caso del nodo sur en Libra pasando por su casa 6, puede haber complicaciones en cuanto a salud. Obviamente que trabajo no, porque es una pequeña. Pero sí, fíjate que tiene que ver mucho con la rutina de la casa 6 y el servicio que brindamos. Al ser una pequeña, es más que nada observar, a ver, lo tiro muy pesadamente, observar qué le estamos dando, qué situaciones, como creo que esto ya lo hemos hablado, de las palabras que se usan delante de la niña, del cuidado delante de ella, de nuestras acciones, ¿no? Como adultos que puedan modificar sus pensamientos. Porque recordemos, y gracias Eli, porque viene muy bien este ejemplo, porque es una pequeña y porque Libra no es fácil. Por ahí, tampoco Aries, ningún signo es fácil, digo, porque Aries por ahí es más relacionarlo con lo que me pasa a mí, pero cuando hablamos de Libra es con lo que le pasa al otro. Y en eso se vuelve mucho más complejo, ¿no? Toda relación es compleja. Así que lo que me parece que, sin estar mirando la carta ahora en este momento, lo que en líneas generales está diciendo es que sí puede haber algún tipo de complicación. A veces cuando habla también el aire puede ser respiratoria, de ahogos, no sé, no quiero tirar asma porque sería exagerarlo, pero fíjate cómo pueden pasar esas situaciones en la medida en que uno no se ocupe o pueda estar infiltrando información que no es necesaria para la pequeña, ¿se entiende? Sí, la Es como mamá digo también siempre. es ascendente Libra. Claro, me acuerdo si eso de los de las ascendentes tenían un ascendente muy parecido. Bueno, y ahí está ese juego, lo que te digo siempre y lo que le digo a todos, que la astrología no tiene algo bueno o algo malo, no tiene un sí y un no, sino que son interpretaciones que le podemos estar dando a situaciones que puedan pasar o no, de acuerdo a lo que, a partir de hacerse conscientes, ¿no? Nos demos cuenta que funciona o no. No sé si terminé de Exactamente. responder la pregunta, pero... Igualmente después, Eli, miramos la carta por privado, obviamente. Yo para no mostrarla ahora acá. Gracias por toda la información que dieron los tres. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias, Eli, a vos por estar. No sé si hay Muchas alguien que gracias, quiera... Lu, también. Sí. ¿Quedó Muchas claro, gracias, Vero, Lu. también? Sí, sí me quedó claro. Y ya después yo te contacto en privado para ver mi carta. Sí hay muchas cosas de las que dijiste que son. Ahí se cortó, creo, que son algo. Te decía que muchas Eh, gracias. Después te contacto en privado para ver mi carta. bueno, buenísimo. Sí, ahí para los que no me conozcan, hablando de astros, como decía, está en Instagram y en Telegram. Siempre estoy contestando las dudas de todas las preguntas que surjan, porque como siempre digo, es fomentar un poco a empezar a leer cada uno su carta, ¿no? No nos va a afectar nunca de igual manera, ni siquiera nuestra propia carta. Es como leer un libro muchas veces y siempre lo vas a interpretar de una manera distinta por la situación en la que uno pueda estar viviendo. Me alegra entonces que sirva y que obviamente van a quedar un montón de dudas, preguntas de cosas que pude haber dicho y me digan, ay, pero me dijiste esto y ahora me quedé con la duda. Bueno, mejor, porque ahí es donde está esto de lo que queremos hacer acá con Agus, que quisimos hacer hoy con Isa también, de que se cuestionen, de que pregunten, de que sigan investigando, que se sigan informando y obviamente nos puedan seguir y
Y no sé si alguien se quiere quedar, yo voy a cerrar ahora la grabación, pero simplemente para no hacer el video largo. Y bueno, me quedo con tener